Hola, ¿qué tal, líderes 2050? Es un placer estar con ustedes en este nuevo episodio, en este nuevo podcast. En el 2023 es el segundo que grabamos hoy y estoy muy contento por todos los resultados que hemos tenido. Gracias por compartirlo, por los comentarios, por toda la intensidad y energía y buena onda que nos han mostrado a lo largo de estos meses. Ya 3 que llevamos al aire, tanto en YouTube como en Spotify, Amazon Music, Vemo, etcétera, todas las plataformas digitales. Es un honor, no saben cómo y cuánto, el tener hoy a una invitada muy especial que admiro mucho desde que conocí y he seguido, porque no es en vano que la haya invitado, he seguido en sus redes sociales, que anda por todos lados, ahorita nos va a contar más. Se llama Karina Aguad. Bienvenida, Cari, Muchas al gracias, podcast. Ricardo. Un gusto para mí estar acá Al contigo. contrario, gracias por aceptar, porque para mí claramente el que hayas aceptado pues es un símbolo de agradecimiento y es un símbolo ahí muy, muy padre de que crees en el proyecto, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poco más. Pues bueno, voy a presentar a Karina. Como todos saben, los que nos han escuchado y los que no, yo siempre hago una pregunta al inicio, que después de mencionar la biografía del invitado o la invitada, me gusta que él mismo o ella misma, en este caso tú, te presentes, pero a nivel persona, ¿quién es esa mujer? ¿No? ¿Quién es esa persona, ese ser humano que hay detrás de todo lo que voy a contar ahorita? Entonces, bueno, tengo la biografía de Cari, no voy a leer todo, pero actualmente es la directora corporativa de talento, recursos humanos de Coca-Cola FEMSA, donde ves los 10 países, ¿no? Donde está presente. Me contabas antes del programa que son casi 90,000 empleados. Entonces casi no tiene trabajo Karina, como se podrán imaginar. Es licenciada en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, chilena por cierto, Así es. orgullosamente, Así es. y ya Y mexicana desde hace mexicana por amor, por 10 años. adopción. Y bueno, tiene un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, certificada como coach por Newfield Co. Más de 30 años de experiencia y entiendo que llegas a México por Walmart. Así es. Hace 10 años yo estaba en Chile, en Walmart, a cargo de recursos humanos, y me invitan desde la operación de acá de México y Centroamérica a moverme en ese minuto para Como acá. expatriada o ya Así local. es. No, como expatriada inicialmente, al poco tiempo ya me localizo, pero eso es lo que hace que yo tome la decisión de cambiar mi vida y partir con mis hijos a vivir aquí a México. Qué buena onda, que por cierto tienes dos, ¿no? Nos Dos contabas. hijos maravillosos. ¿Cómo se llaman? Antonia, la mayor, ella tiene 27 años y Vicente está por cumplir ya sus 24, así que Qué ya padre. casi tarea, casi cumplida. Pues un abrazo a Antonia y a Vicente cuando vean el programa. Desde 2018 asume el cargo en Coca-Cola FEMSA, uno de los embotelladores más grandes de Coca-Cola, como todos sabemos. Y a partir del 2021 es socia de una startup chilena que busca democratizar el acceso al coaching de las personas que lo necesiten. Eso está increíble. Ahorita nos cuentas un poco por más. Por supuesto. Y también es board member de una empresa chilena que se especializa en career services, en servicios, pues me imagino de desarrollo, de carrera, que tiene que ver con talento, ¿no? Así es. Socia del International Women Forum en México. El IWF cuenta con más de 7,000 mujeres alrededor del mundo. Cari representa muy bien y estoy seguro de eso, por algo la invité. Y bueno, ha recibido múltiples reconocimientos, tanto en Chile, México, en otros países, por su liderazgo femenino, por su influencia en el mundo de recursos humanos y de negocio, claramente, ¿no? Porque hoy el rol lo hablábamos del recurso humano, de la persona que lo lleva, pues no nada más es materia de talento, también hay que entender al negocio. Así es. ¿No? Así es. Yo diría que primero hay que entender al negocio 100%, y después después entender de recursos humanos. Así es. Totalmente. O de personas. Pero sí hay un tema genuino de tener orientación hacia el ser humano. Totalmente. Yo siempre digo, recursos humanos o people, como uno le quiera llamar, la palabra recurso nos mete a algunos cierto ruido, pero es vocación, es mucho de arte, pero también es técnico. O sea, no basta con... todavía hay empresas que dicen, oye, esta persona es tan buena persona, mándenle recursos humanos. No, sí. Hay que saber de recursos humanos también. Y como dices, una vocación por tener esto, porque es un tema de inteligencia, de análisis, ¿no? Es un tema de comparar y ser objetivo siempre. Así es. En muchas situaciones. Pero bueno, ahorita nos metemos de lleno allá. Primero quisiera que nos cuentes quién eres tú, quién es ese ser humano, no con los títulos que acabo de decir, sino quién es Cari, para las personas que nos ven y escuchan. A ver, ¿quién soy? Soy una mujer
luchona, como dicen en México, me encanta esa palabra, luchona. Sí. Guerrera también. Guerrera, convencida de lo que soy, de lo que he aprendido. Me considero una mujer tremendamente afortunada por las cosas que he podido conocer, las experiencias que he tenido. Soy una apasionada de lo que hago. No creo que seamos muchos los que tenemos la posibilidad de ganarnos la vida haciendo lo que más nos gusta. Aunque es muy trillado, no todos lo logran. Así es. O no quieren lograrlo. Y es triste porque cuando uno profundiza un poco en algunas conversaciones te das cuenta que por más que te digan sí, soy feliz, al final del día no es ahí donde encuentran esa felicidad. Yo no. Y en mi eterna discusión con mis hijos que me dicen el problema tuyo es que te gusta demasiado tu trabajo. Pero no es un trabajo. Y no es un problema. Para nada. No. Para mí yo soy una convencida de que el mundo se transforma a través de las personas. Soy una convencida de que tenemos una obligación, que es dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos. Trascendencia. Totalmente. Para mí es muy difícil pensar en trabajar por incentivos de corto plazo. A mí lo que me mueve es el dejar huella en mis hijos, en mi familia, en mis amigos, y por lo mismo rodearme también de gente y participar en espacios donde a mí también me dejen huella. Eso para mí, de verdad, es un tema que me hace ser tremendamente agradecida. Yo todos los días me levanto dando gracias de estar donde estoy, de hacer lo que hago, de ser quien soy también. Obvio, a mí ya más de 50 años, es parte de un proceso de madurez también, porque antes uno pasa por procesos de cuestionamiento, pero hoy día miro para atrás y digo, qué rica vida la que tengo, qué maravilla esta posibilidad que tengo. Soy una convencida de que no hay límites, que podemos hacer lo que queramos hacer. Y no hay límites porque no hay, nada está escrito en piedra. Lo que uno haga, te puedes equivocar y puedes reandar el camino. Claro. Pero todo puede cambiar en cualquier momento. Y todo cambia en cualquier momento. Y lo hemos visto con todo lo que nos ha pasado estos últimos años, con la pandemia. Entonces, creo que al final es una posibilidad enorme la que tenemos de agarrar todo lo que está ocurriendo, de poder incorporarlo y ver cómo de eso hacer una mejor vida. Qué padre. Es lo que... ¿Y qué es la esencia? El Líderes 2050, por algo invité a esta gran mujer, pero la realidad es que es una intención genuina de elevar el estándar de los líderes y queremos aprender de gente como tú. Pues yo voy a entrar en algo primero que quiero conocer de Karina, porque llegar a posiciones como las de Karina, pues muy poca gente en el mundo, que de hecho hay un término que se llama happy worker, me imagino lo has escuchado, es gente que no quiere llegar, ¿no? a esa posición. Así es. ¿No? Fíjate... A ver, cuando yo yo tenía muy claro cuando entré a estudiar psicología que lo que me gustaba eran las organizaciones. Okay. Por lo tanto, pero sí estaba en ese minuto importante como no podía ser psicóloga y no salir con mi especialidad también en clínica. Pero rápidamente mi mirada estaba puesta en las empresas y en el poder ahí aprender, transformar. A mí lo que siempre me ha movido es el poder, como me decías antes, el poder trascender, y te juro, no desde el cliché, sino que... O de la jerarquía. No, claro, es poder estar en un lugar donde aquí y puedan acá mover las cosas. Así es. Siempre he pensado que en las organizaciones, en las empresas, que hay tanto que hacer. Yo tengo discusiones enormes con mis hijos. Mi hija en algún momento de la vida me decía, es que tú te vendiste al sistema. No, le digo Capitalista. Yo. Claro, le digo, yo me metí al sistema para intentar hacer cambios desde adentro. Claro, pues eso es Líderes 2050. Y soy una convencida de que se requiere eso. Por Entonces, supuesto. yo sabía que me gustaba mucho trabajar en las empresas con todo lo que eso implica, porque en algún minuto te vas a ver enfrentado a cuestionamientos éticos, valóricos, el decidir en qué empresa estás, qué vendes versus lo que tú como persona en lo que crees. En la congruencia del propósito de la empresa con el tuyo. Absolutamente. O sea, para mí eso, antes de que salieran
antes de que hubiese más material, más teorías de las empresas. Hay mucha cosa tan linda que hoy día está escrita en fácil, en bonito, pero para mí era evidente que yo no podía trabajar en un lugar donde el estar ahí no me aportara a cumplir mi objetivo de vida. Entonces, yo no me cuestionaba mucho respecto a mi jerarquía ni el lugar al que iba a llegar. Entonces, yo tenía muy claro que era en empresas donde quería estar, que desde Recursos Humanos creía que era un precioso lugar para hacerlo. Precioso. Precioso y siempre con mucha hambre de aprender. Entonces, yo creo que eso fue más lo que me fue llevando a crecer dentro de las organizaciones. Y claro, y de repente ya te ves en un momento de empezando una carrera ya ejecutiva a cargo de áreas de recursos humanos, y no te voy a negar que en algún minuto fue como, oh, ¿en qué momento llegué aquí? Pero claro, es producto de un trabajo, de una disciplina también, yo creo, de intentar hacer las cosas, y no siempre bien, porque obviamente esto tiene muchos tropiezos y mucho aprendizaje. Y van a seguir. Y van a seguir, y ojalá, porque eso es lo único que nos hace aprender. Y ojalá haya retos también. Absolutamente. Porque eso te enriquece. Esto que deseas de aprender, lo hablaba en el podcast pasado, y teníamos ahí un debate ligero, muy padre, se vale pues, que no estés de acuerdo, ¿no? en algo, y la persona decía que no necesariamente pues, las personas tenían la responsabilidad. Después ya lo corrigió ahí y decía que era el ecosistema. Mi argumento fue, es que depende mucho del ser humano que quiera aprender. Absolutamente. No solamente la empresa le va a pagar la capacitación. O sea, yo creo que todo pasa por lo que tú como persona quieras aprender o no. Y by the way, es un gran desafío, un gran dilema en las organizaciones hoy día. O sea, ya no es qué programas yo pongo a tu disposición para que aprendas, es qué es lo que tú quieres aprender. Y la invitación es cómo te haces cargo de ese proceso de aprendizaje. Y luego lo apliques, Cari. Tal cual. Mucha gente es muy culta, he conocido, y ya de repente en la vida dices, híjole, ¿cómo le haces, no? Pero bueno, son tantas preguntas. Quiero meterme primero para llegar a posiciones de liderazgo tan altas, pero sí tengo que admirar a mujeres que con muchas adversidades en muchos ámbitos y campos, ¿no? Todavía vivimos, sobre todo en Latinoamérica, no generalizado, temas machistas. Para eso hay que tener carácter, no solo aprendizaje. Y eso me lleva quiero conocer entonces a Cari, cómo se forma. Tu primera década, para irnos por décadas, ¿cómo fue, Cari? ¿Cómo nos platicas para la gente que nos escucha cómo creció esta gran mujer? A ver, nosotras somos 3 hermanas mujeres, yo soy la del medio. Eso te forja carácter también, te lo digo. El sándwich famoso. Total, la rebelde siempre, la más contestadora, la que más dolores de cabeza le di a mis papás en términos como de siempre súper buena alumna, pero con posturas muy claras y muy disidentes, yo creo, de 2 padres maravillosos, trabajadores los dos. Por lo tanto, para mí el tema de la mujer trabajando no era tema. Era normal. Era normal. Sí. Y siempre mis papás empujándonos a que nosotras debíamos tener independencia, o sea, tener nuestro título, independencia económica, para no depender nunca de otra persona. Por lo tanto, fue muy natural para mí mi proceso de insertarme en el mundo laboral. Yo creo... Es difícil decir cuánto hay de biología, cuánto hay de influencia del ambiente en lo que nos formamos. Para mí es una interacción permanente de ambas cosas, y sin duda lo que nos toca enfrentar en la vida y en el ámbito profesional te va forjando. Entonces, claro, yo empiezo a trabajar en un banco en Chile en ese minuto. Fueron mis primeros 9 años de experiencia laboral. A mí me gustaba mucho, yo lo tenía como una aspiración, entrar a trabajar en un banco, porque en esos minutos, estamos hablando de los años 90 en Chile, eran los bancos los que tenían más desarrollado el concepto de áreas de recursos humanos, más allá de solo lo que era el pago de nómina, que es fundamental, pero más allá de eso. Entonces, en esos años yo tuve la enorme fortuna de estar en un espacio de aprendizaje, donde yo podía meterme a aprender de lo que hacía el del lado sin problema. Cuando se dieron cuenta que a mí me gustaba, en los veranos me acuerdo, me pedían que reemplazara a los otros, como yo no tenía niños todavía,
Entonces, en Chile el periodo de vacaciones es muy marcado, enero y febrero. Yo me quedaba en esos meses para aprovechar de aprender otras cosas. Y sí creo que empiezan a aparecer formas de trabajar, estilos que te van marcando. Sin duda, los jefes que tuve en esos primeros años, tanto buenos como malos. Los malos son los que más te enseñan. Claro. Yo te diría que los primeros días tuve muy buenos jefes. Y eso también me enseñó mucho, porque me permitió quedarme en ese espacio de aprendizaje sin tanto desafío de salir arrancando. Entonces, en ese sentido fue muy bueno. Pero yo los miraba como diciendo, yo cuando sea grande quiero ser como ellos. Por supuesto, también entendiendo que aquello que no me gustaba tanto se podía mejorar. Yo creo firmemente en esto de la inclusión. Las mujeres, como te decía, en mi familia es algo, si bien es algo natural, igual era un tema. O sea, mi papá se va a enojar cuando lo escuche, pero machista como él solo, pero por algo la vida le dio 3 hijas mujeres, estuvo obligado a... le costaba asumir que mi mamá tuviera independencia. O sea, estaba perfecto que trabajara, pero que llegara antes que él, que no saliera de viaje, no... Que de repente le tuviera la comida lista o cosas así. Claro, cosas que entonces nosotras crecimos viendo que igual te da inconsistencia. Y yo de las 3 era la única que me enojaba. Yo encontraba que era... Entonces, muy armada, yo te diría, desde la pelea, desde la rebelión. Entonces, yo voy a trabajar y yo no me voy a hacer cargo de la cocina en mi casa. Y yo... Cosas que después uno va aprendiendo a suavizar. Hasta el día de hoy igual no cocino. Sé muy bien dónde comprar comida rica, pero cocinarla, conozco mis limitaciones. Entonces, yo diría que ese espacio me ayudó mucho a aprender a vivir en estas dicotomías. Entonces, yo no sentí, te mentiría si te dijera que me sentí excluida, pero por algo bien fácil, porque mis primeros 10 años eran en niveles bajitos de la organización. Y con buenos líderes, decías. Con buenos líderes. Entonces, buenas empresas. Estos 9 años en un banco con una jefe mujer que le reportaba a la cabeza de recursos humanos un hombre que no tenía ni un sesgo con el tema tampoco de las mujeres. Yo hasta te diría que no era tema en ese minuto. Y en ningún momento mi jefa fue contratada, por ejemplo, estando embarazada, cosas que en esos años eran como... que increíble. Entonces, eso para mí ayudó mucho a darle normalidad a algo que después, lamentablemente, empecé a entender que funcionaba distinto. Cuando a mí me aparecen como estos primeros ruidos de parece que ser mujer no es tan fácil en estos ámbitos, cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a hacer competencia, a ser peligrosa o a ser incómoda. Te ponen el pie, te limitan en algunas cosas. Yo no sé, porque la verdad es que nunca me he sentido limitada. No tú, pero puede haber gente que te quiere para mejor sabotear un poco. Ahora, eso yo creo que nos pasa a todos. Yo te diría que para mí lo más notorio eran diferencias de tratos, diferencias de beneficios, donde nadie era capaz de explicarte que tú no tenías las mismas semanas de vacaciones que los hombres porque eras mujer. Porque yo veía mi desempeño y el del otro y decía, pero ¿qué diferencia hay? No, pero es que en la empresa no estamos tan listos para esto. O peor, ni hablar cuando me convierto en mujer divorciada. Eso es más amenazante todavía. Estas mismas historias son las que hacen que uno vaya aprendiendo a sacar, creo yo, más recursos. Porque al final es evidente que nadie te va a regalar nada por secretaría, te lo tienes que ganar. Claro. Y eso yo lo agradezco mucho, porque creo que eso hace que nos expongamos a situaciones que sacan lo mejor de uno. Hay gente que no, hay gente que en situaciones de ese tipo asume un rol de víctima. Pasivo. Y el mundo no me quiere. Gracias a Dios nunca ha sido esa mi tendencia. Entonces, creo al contrario, que a mí esos entornos un poquito más complicados para ir creciendo, me ayudaron mucho. Y yo te diría que no, yo no me he sentido para nada limitada, al contrario. Creo que pararme como mujer en una organización me da una mirada distinta, súper complementaria. Siempre he creído mucho en la mirada complementaria.
pero también hay cosas que a nosotras nos salen más fáciles, así como al hombre por educación, y lo veo en mis 2 hijos, ¿ah? O sea, uno por más que los eduque igual, hay cosas que se dan más en un género que en otro. Por supuesto que hay maneras de ir trabajando en eso, pero creo que es lo mismo que nos ocurre al final en las organizaciones. Entonces, para mí todo este tema creo que no tiene más que ver que con que es imposible pensar que una empresa no espejee adentro la realidad del mundo. Claro. Entonces, desde ahí para mí es un tema totalmente normal que debemos abordar, debemos abrazar, debemos tener conciencia de que estamos en países tremendamente machistas. Yo lo digo con dolor. Yo cuando me vine de Chile dije, ay, por fin, me voy a un lugar más en Norteamérica, dije México, más. Casi me morí. Sí, porque para era más machista. México es un referente para muchos países de Sudamérica. Pero mi experiencia fue fuerte. Yo sentí aspecto? México mucho más machista que Chile. ¿Recuerdas alguna historia, algún momento que dijiste esta? Yo te diría, yo me vengo de Chile en un momento, o probablemente por el tipo de empresa en que yo estaba, que estaba Walmart, donde yo trabajaba, y Walmart llega con una agenda Chile muy marcada del tema de inclusión de mujeres, sobre todo en roles de liderazgo. Intencionado. Muy. Parte de la estrategia. O sea, yo lo que sé de trabajar de esto lo aprendí con Walmart y me encanta. Como en un país donde todavía el tema de las bromas, ¿cómo se llama?, de hablar de repente en doble sentido, no eran cosas castigadas porque era como normal. Pues en esta empresa aprendimos a ir poniendo las cosas en su espacio correcto. Y mi análisis después era que yo dejo Chile en un momento en que, al menos en la empresa en que yo estaba, se sabía que habían cosas que era políticamente incorrecto decir. Okay. Yo estoy segura que muchos, cuando te veían en reuniones a nosotras mujeres, digamos, te miraban diciendo, ¿y qué está haciendo acá que no está cuidando a sus hijos? Cocinando, sí. Pero no te lo dicen. Yo llegué a México y en México te lo decían. Y para mí fue como, mi primera interacción cuando me presentan acá en el equipo ejecutivo fue como, me quedo mirando uno primero, que venía yo a hacer desde Chile, o sea, que era en negocio mucho más chiquito que la empresa de Walmart a la que yo llegaba acá, y es natural, si eso da sustos. Pero el comentario que más me llamó la atención fue como, ¿y qué haces aquí? ¿No debieras estar preocupándote de tus hijos, cocinándoles? Y yo, no, porque los envenenaría. O sea, no había una posibilidad por ahí. Entonces, eso no define mi desempeño, ni mucho menos, porque creo que también está en uno, en cómo uno lo hace, pero me llamó mucho la atención. Para mí fue como muchos más comentarios, incluso de mujeres, pero ¿por qué dejaste a tus hijos solos? Y yo la verdad, no los he dejado. O sea, primero, nunca fue, o sea, yo tengo que trabajar, porque de mí han dependido mis hijos económicamente, siempre, solo de mí. Por lo tanto, tampoco es que salí a buscar trabajo para arrancar de mis hijos, pero es como que se castigara el que además uno lo disfrute. Entonces, yo te diría que ha sido un proceso muy rico también de aprendizaje en esta cultura para trabajar este tema, para entender que hay arraigos culturales muy fuertes. Somos culturas donde el rol de la mujer en la familia es muy importante. Entonces, ¿cómo hacemos para instalar la conversación de que debemos hacerlo juntos? No es excluyente. Conversación que vuelve a tomar mucho volumen en la pandemia. O sea, en nuestros países, ¿quiénes fueron las más afectadas? Las mujeres. Porque muchas tuvieron que dejar de trabajar para volver a tomar este rol de cuidadoras, sumamente necesario en sus hogares, pero donde no estaba el espacio de cuestionar si era yo o era la pareja. Es como evidente que tenía que hacerlo la mujer. Claro. Entonces, creo que es un aprendizaje enorme. Tenemos mucho que hacer, pero estoy segura que las cosas están cambiando. Oye, pues para recapitular esta primera parte, entonces tu infancia fue una infancia bonita, ¿la recuerdas bien? Yo lo pasé espectacular. Mis papás, no sé, pregúntales, pero dicen que yo era terrible. Yo cuando me quejo de mi hija, cuando les digo es que ella, porque mi hija es como Mafalda, un personaje
de caricaturas Sí, argentinos, claro, cuestionadora. Entonces yo de repente llamo, es que mi hija me tiene... Y se reían, me decían, estás pagando todo lo que... Yo, El karma. yo tuve una infancia maravillosa con unos papás, gracias a Dios, vivos hasta el día de hoy, con mis hermanas. Entonces, dinámicas muy ricas que no tengo duda que tienen mucho que ver en quién soy. Totalmente. Y en cómo soy. ¿Y tu adolescencia, la segunda década? Antes de... Porque quisiera llegar... Ahí fue cuando me puse más complicado. ¿Ah, sí? Claro. ¿En qué aspecto? Todo. O sea, si eras la oveja negra, la Ah, rebelde. Total, rebelde, total. Lo que pasa es que yo creo que a mí me salvaban mis notas, que era muy buena. Ok. Pero políticamente, socialmente, yo era sumamente activa, muy, ¿cómo se llama? Vocal en mis puntos de vista. Entonces bastaba que mi papá dijera A, porque además pasaba que yo solía no estar de acuerdo con él, yo dijera B. Entonces yo crecí en una etapa muy fuerte en Chile socialmente. Yo crezco con Pinochet en el gobierno, a nuestra generación nos marcó mucho la dictadura. Claro. Entonces había un trasfondo social muy fuerte para nosotros. O sea, para mí la universidad fue sumamente activa en términos de la lucha por los derechos humanos, del buscar la verdad. Entonces, y que todavía viene arrastrando. Ahorita quieren, por lo que leí, mover la Constitución, actualizarla, ¿no? bueno, Y ya claro, erradicar todo la Constitución en Chile está desde de la que hizo él, y hay que modificarla. Pero claro, se han buscado las maneras, no funcionó con una asamblea constituyente como se estipuló, no fueron los mejores resultados. Pero eso no significa que no hayan, o sea, hay temas sociales de fondo aún por resolver. Yo creo que es muy importante entender ese contexto cuando uno ve quién es quién. Y sin duda a mí eso es parte fundamental de mi contenido valórico también, de aquello, de por qué yo sí creo que en la importancia de que humanicemos las organizaciones. A mí ese tema no me deja dormir tranquila. Y cuando hablas de humanización, ¿a qué te refieres exactamente? A tanto. Hoy día, con todo el tema de la pandemia, las tendencias ya ha aparecido mucho, pero te prometo que para mí ha sido un tema previo, no solo para mí, o sea, creo que muchos de los que estamos en estas áreas porque lo creemos, que es primero el poder tratar a quienes componen tu organización como personas. O sea, no somos números, no somos... por eso este ruido que mete a mí, recursos humanos. Pero es... Sí, porque te connota material. Claro, depende siempre de la estrategia, cómo lo abordes, pero claro. Sí, o sea, eso, el lenguaje decreta realidades, no puedo alejarme de eso. Y obviamente prefiero hablar de personas que de recursos humanos. Entonces, creo que los approach que han sido por etapas también en función de la evolución del mundo, pero todas estas aproximaciones a las empresas desde una mirada solamente financiera siempre me ha quedado corto, porque al final del día no es que, y mejor si además la gente está contenta. No, primero hagamos que en este lugar la gente trabaje contenta, que dé lo mejor de sí, y eso sin duda va a generar estos otros resultados. Entonces, ¿qué pasa? Creo que la crisis de la que venimos saliendo, ojalá, pandemia, nos obliga a ya no pasar por alto esto. O sea, hoy día lo estamos viviendo en todas las empresas. Es mandatorio, ya. Es la pregunta que todos nos hacemos, oye, ¿te está funcionando lo híbrido? ¿Van a volver a trabajar? No sé, estamos viendo. A algunos les funciona, a otros no. Es como que hay un cambio de paradigma hoy día que a mí se me hace muy evidente, y no lo estoy inventando, es lo que uno encuentra y lee y escucha. Como que los moldes que traíamos, políticas, como paquetes que pueden aplicar a todos, empiezan a cambiar. Hoy día necesitamos aproximaciones más individuales. 100%. Entonces, creo que siempre lo hemos necesitado, solo que hoy se hace más evidente. Entonces, se me hace muy difícil, Ricardo, y no estoy siendo soñadora en esto, se me hace muy difícil
pensar que una empresa puede garantizar su éxito si no es a través de la gente que la compone. El rol hoy de la empresa o el juego está en el individuo, 100%. Ya tiene que hacerse a la medida por muchas razones. De hecho, la empresa tiene una perspectiva, pero también el individuo ya está pensando en decir, oye, de reportarle a ella o a esta empresa a vivir mi vida Claro. y poner mi negocio aunque gane poco, me voy acá. Muchos jóvenes lo están haciendo. Así es. El gig economy ya estamos, duran menos de un año en las empresas, lo hablábamos en otro podcast. Perdón, Dale. y ojo con los que ni siquiera toman la decisión todavía de irse, pero que ya están renunciados emocionalmente en tu escritorio. Fíjate que siempre hago una pregunta cuando voy a conferencias o algo y les pregunto, sin los líderes, lo hago a propósito y les digo, ¿a qué nivel tu maquinaria, corazón, mente, cuerpo, energía, está de dar resultados en la empresa? Y lo creas o no, que pues, digo, tú tienes mucha experiencia, la gente me contesta entre un 40 y 60%. Wow. En una zona de confort brutal, y yo les digo, a mí me daría tristeza cobrar el 100% de mi nómina y dar el 40% de mi trabajo. Este es un tema ahí delicado. Pero bueno, regresando, entonces, ¿cómo decides tú psicología? ¿En qué momento dices? Porque con la rebeldía que tenías y como eras, pudiste haber sido pues, senadora política, ¿no? No, porque en mi casa abogada. estaba prohibido estudiar psicología, entonces eso bastó para que yo dijera psicología. ¡Qué padre! A ver, es bien divertido porque yo siempre juré que quería estudiar arquitectura. Entré a arquitectura y no me gustó nada. Dijiste no. Lo encontré, me van a matar, tengo amigos arquitectos maravillosos y brillantes, pero yo encontraba que no me desafiaba mentalmente. Okay. Me escondía porque mis papás encontraban que por qué me iba a salir, si además me iba tan bien. Y yo creo, mirando, qué vergüenza, soy como tan bruta, la verdad. Yo miro para atrás, yo creo que yo quería estudiar negocios, como mi papá, como mi hermana grande, mi mamá que no terminó los estudios, pero yo creo que el disentir era más fuerte que... Y dije, psicología. Entonces entré a psicología. ¿Pero te apasionó? Es que a mí hay algo que me moviliza mucho, que es entender el por qué, el para qué de las cosas. Entonces, esta cosa como más de mito de la psicología, de cómo funciona la mente, que hace que nos comportemos de una manera o de otra, es algo que me mueve mucho. Pero si miro para atrás, digo, qué bueno que estudié psicología, porque por Dios que sirve para estos roles que a uno le toca hacer. Entonces, la carrera es preciosa. Yo cuando mi hija me dijo que iba a estudiar psicología, yo feliz. Claro que ella me dijo, pero yo voy a ser psicóloga, ¿verdad? No como tú. Porque, entonces, pero todos somos psicólogos al final. O sea, yo creo que la esencia del entender qué moviliza a las personas, obvio, hay un trabajo maravilloso, súper silencioso y que creo que se ha ido validando con los años en el mundo, pero todo el trabajo que se hace en la psicología clínica, de ayudar, de acompañar en procesos de mejora. Y que hoy es muy demandado en tema de terapia, en la depresión y muy casos. Demandado, y gracias a Dios ya no se mira tan feo, porque antes era como, está loca, o sea, si uno hablaba de que iba a su terapia, claro. Bueno, todavía un poco, pero... Sí. Pero creo que desde el ámbito que te pares en la psicología hay tanto por hacer, tanto por hacer. Entonces, yo amé mi carrera, o sea, feliz con lo que estudié. Y ya después, cuando decido hacer un MBA, era ya trabajando, que fue en el 2012. Más que nada porque yo sentía esta necesidad de una formación más financiera también, por el rol. Sí, más que de ya negocio, estaba claro. Pero yo amo, o sea, súper orgullosa de ser psicóloga. Oye, ¿y qué necesita alguien para entrar al equipo de Karina? ¿En qué te fijas, Cari? Porque cuando hablamos de Líderes 2050, obviamente aquí queremos exprimir todo tu conocimiento y aprender de ti. Que como lo dije al principio y lo vuelvo a decir, admiro mucho a Cari. Síganla en sus redes y anda por todos lados, reconocimientos, entrevistas. Está muy padre. Obviamente, pues tienes que representar también como embajadora de marca, ¿no? Eres un ejemplo para mucha gente y tú sabes que en estos roles la gente observa todo. Lo que hagas y lo que no hagas, ¿no? Pero la pregunta entonces es, ¿qué se necesita para ti que es importante? Cuando tú dices, esta persona sí quiero que esté en mi equipo. O esta persona voy a tener que tomar una decisión que lo has hecho, me imagino, decenas, ¿no? De veces, pues a lo mejor no es mala, pero se tiene que ir. Mira, son varias
varias cosas las que para mí son importantes y mi equipo las comparte porque las conversamos mucho, pero yo soy bien exigente en cuanto a entregables. Soy bien fregada como, en términos como de... por lo tanto, para mí es fundamental que sean personas de estándares de desempeño altos, consigo mismo. O sea, porque finalmente es lo que tú defines como tu meta, es lo mínimo a lo que te vas a esforzar. Entonces, eso, en primer lugar, tiene que ser gente con ganas, con ambición, no de ganar más o de crecer, ambición de aprender, de saber, de aportar. Tiene que ser lo que hablábamos al principio, gente que entienda el negocio y le guste el negocio. Yo no concibo las áreas de recursos humanos como staff o sentadas en la galería. Back office. No, eso me duele el estómago. O sea, yo a mi equipo le digo, si nosotros no nos ulceramos por el resultado de fin de mes, tenemos un problema. Y perdón, ahí no es solo ponerte en los zapatos, como muchos dicen, de venta, es entender ventas. Entenderle, y si es necesario, así es. Y meterte y arremangar, ¿no? Y estar ahí, jugar. Así es. O sea, creo que eso marca una diferencia importante. A veces nos quedamos en ser socios estratégicos. Sí. Business partner. No, es como la diferencia esto del huevo y el cerdo, si está involucrado o comprometido en una paila de huevos con tocino. El cerdito está no solo involucrado, sino que además está comprometido porque lo terminan haciendo. Claro. Es lo mismo, es que nosotros debemos estar comprometidos en ese resultado. Y eso, y me duele decirlo, en recursos humanos no es fácil de encontrar. Y eso para mí hace que muchas veces nuestras áreas se queden a nivel de poesía y hablamos cosas preciosas y motivamos, inspiramos, pero para mí es imposible inspirar si no movilizas. Para mí es imposible hablar si no se traduce en resultados. No, de pasar de la filosofía a la práctica. No es fácil. No es fácil. Y eso son perfiles bien particulares. Lo otro que tú mencionabas antes, del fit cultural, yo soy súper cuidadosa con eso porque creo que hay una paradoja peligrosa. Obviamente que es importante que haya fit cultural con lo que la organización busca respecto promueve. A la cultura que queremos, con lo que para mí son básicos en el trabajo de equipo. Pero no vaya a ser que yo termine contratando solo minimis, porque lo peor que puedo hacer es tener 10 idénticos a mí. O sea, ahí no hay diversidad, no hay posibilidad de mirar distinto una solución. Entonces, eso para mí sigue siendo un desafío importante. Cómo como líderes tenemos el coraje de invitar a nuestro equipo gente distinta, gente que a lo mejor me va a incomodar, que me va a desafiar. Pero a ti te gusta que te digan las Absolutamente. netas. Si hay algo que no me funciona, es cuando siento que están todos Yes, calladitos. No. Yo no Women soy en este así caso. y no me gusta que sean así. Entonces, ¿por qué? Porque sí creo firmemente que los que estamos en estos roles de recursos humanos, en estas áreas, estamos para transformar las organizaciones. No vas a transformar con el statu quo. Entonces, creo que debemos aprender a aceptar esa incomodidad. Entonces, a mí me ha pasado, generalmente el encargo ya con el que me contratan en las empresas a esta altura de mi vida es, ven porque necesitamos que transformes la cultura. Y después te dicen, bájale un poquito porque eres incómoda para esta cultura. It's okay, uno tiene que aprender a administrar eso. Pero es muy difícil transformar si uno no tiene esa capacidad de pararse en una vereda distinta, poder mirar, pero claro, no quedarte cuestionando siempre, proponer también soluciones. Entonces, esa paradoja creo que para nosotros es muy importante de manejar, porque nuestras culturas se tienen que ir enriqueciendo, alimentando, transformando. De hecho, lo hacen. Podemos hacernos los tontos y no hacernos cargo, pero creo que es mejor estar atento a eso. Pero tiene que ver con la diversidad también que hablábamos. Absolutamente. Porque el fit cultural, si no hay diversidad también de opiniones, pero claro, cognitiva, no solo sociológica o étnica o de género, pues te va a limitar. Así Ahora, claramente, hablar con una mujer como tú, y yo lo digo como es, no tengo que quedar bien con nadie, pues es muy rico, es muy padre, no sabes cuánto yo aprendo y pero estoy hay seguro gente que todo se el equipo. asusta. Exacto. Y a donde quiero llegar es,
también pudiera ser muy fácil para ti decir, yo tengo esa capacidad de que me confronten o me debatan, etcétera. Pero ¿cuál sería entonces el aprendizaje o cómo tú te preparas? Digo, a lo mejor la pregunta es un poco difícil, no hay un secreto exacto, pero ¿cómo enseñarle a las personas que nos escuchan a eso? Porque muchos de los líderes, o no líderes, digo, el liderazgo tampoco es de título, sabemos que todas las personas podemos influir o impactar, pero no están acostumbrados o no les gusta recibir eso. Y entonces, ¿qué sale? La emoción. El sale no escucha. Luego el pero. Entonces, ¿qué pasa contigo? Digo, ya lo has de tener muy entrenado. Pero ¿cómo lo Ojalá. haces? A ¿Cómo es ese ver, proceso interno mental? yo honestamente creo, Ricardo, que es un proceso en el que hay que estar aprendiendo permanentemente. O sea, por naturaleza humana, a las personas nos cuesta aceptar la disidencia, incomoda. Sí, te incomoda. Hay temas también neurológicos, o sea, yo gasto menos Fisiológicos, energía claro. si converso con alguien que piensa igual a mí. O sea, es un tema así de invisible, digamos. Entonces, suena súper bien esto que yo digo, pero es un proceso permanente de aprendizaje. ¿Por qué? Porque mi primera reacción y la de todos probablemente va a ser no querer escuchar esa crítica. Mis hijos, tú les preguntas y te van a decir que yo no escucho nada, ninguna crítica. Y me detengo a escucharlo porque cuando me lo dicen muy seguido me preocupo, digo ya, estoy obtusa, Por lo tanto, no es algo que a mí se me dé por naturaleza. Requiere un ejercicio... Y eso es lo que quiero saber. Entonces, ¿cómo lo haces? Porque requiere awareness, requiere... A ver, cuando tú ya aprendes a andar en bicicleta te vas en automático, pero si no sabes, tienes que estar pendiente. Esto es algo en lo que creo que un líder debe estar siempre pendiente. ¿A qué? A escuchar y aceptar esa incomodidad de estómago, cuando, ay, esto no me gusta. Porque, ojo, estos feedback no siempre te los da el jefe. No. Los mejores vienen de tu abajo, gente. Claro. Que cuando te dicen, jefa... Que ahora es feed forward. Claro, pero tampoco se atreve todo el mundo a decírtelo. Y a veces uno con este discurso que tú me escuchas, la otra vez mi equipo me decían, Cari, es que no, yo no me atrevo a darte feedback. Y yo, pero ¿cómo? Si yo soy tan abierta. Y de repente dicen, no, parece que no estoy siendo tan abierta. Entonces, hay tanto que tienes que revisarte. Para mí la única manera de esto es entrenar el músculo, hacer el ejercicio explícito. Hacerlo intencional, ponerlo en la agenda. ¿Qué necesito mejorar? Claro, o sea, que se abre el espacio. En mis conversaciones de desempeño a mi equipo, no puede ser solo lo que yo les diga, ¿qué necesito cambiar? Y aprender a escuchar, a anotar, masticar y después reaccionar. Claro. Porque esa es la otra, la famosa inteligencia emocional. No es que seamos perfectos, que nunca nos alteremos. Es ser capaces de identificar que hay emociones que se te van a arrancar en automático. Y a mí hay varias que se me arrancan en automático. y yo me doy cuenta y trato ya de regular. Es pese a eso, tener la posibilidad de elegir qué comportamiento tener. Okay. De pedir perdón si metiste la pata, claro. de pedir un time out si no estás escuchando. Pero sí creo que ayuda mucho el hacer de esto un tema de equipo. Que le pidas a tu equipo ayuda. Si me ven que no estoy escuchando, díganmelo. Si me ven que les da susto decirme, también díganmelo. No es fácil, pero creo que son procesos que se deben construir con otros. Pero fíjate, voy a desmenuzar un poco más este tema. Doble clic, como le quieras llamar. Tú lo estás viendo desde la perspectiva tuya o del líder. ¿Cómo le haces cuando la contraparte, o bueno, no contra porque se oye negativo, pero la otra parte, sea supervisor, proveedor, lateral, reporte, lo hace de manera, vamos a llamarle, no política? Porque a lo mejor tú cuando das feed forward a tu superior o algo, tú vas a saber darle un toque, y más por tu nivel, etcétera. Pero va a haber gente que quizá no. Uh-huh. ¿Cómo recibes tú eso? Porque puede haber gente que te puede llegar a lastimar. Pero claro. Es que yo creo que eso es parte de atrevernos a entrenar y hablar de esto, de estas habilidades, porque mucha gente aún confunde el ser asertivo con el sentirse con derecho a andar por la vida diciéndole al resto que son unos pelotudos, perdonando la expresión. No se trata de eso. La asertividad tiene mucho que ver con saber el momento, con ser oportuno. Muchas veces también, Ricardo, con
saber si tienes permiso para decirlo. Y eso, sobre todo, yo te digo en las conversaciones con jefes. No todos quieren escuchar cuando no lo están haciendo bien. Y por más que a veces te lo digan, porque es parte del checklist, ya de lo que uno hoy día, así como ya nadie, ahora sí que sí, nadie dice que es mejor a la mujer verla en la cocina, tampoco ningún líder va a decir a mí no me gusta escuchar que estén en desacuerdo conmigo, pero eso no significa que estén dándote ese permiso para hacerlo. Yo creo que requiere entrenamiento, pero entrenamiento en cada situación. Por eso no hay manuales, no hay recetas. Creo que el desafío de quienes tenemos roles de liderazgo es conocer muy bien al otro, al jefe, a tus pares, a tu equipo, porque debes identificar muy bien qué comportamientos van a funcionar y cuáles no. Ahora, como eso no siempre es fácil, sí hay algo que es más fácil. Bueno, no sé si es más fácil, pero de lo que sí tenemos control, que es conocernos primero a nosotros mismos. Claro. Es mi obligación saber qué estilos de liderazgo a mí, por ejemplo, me sacan lo peor de mí. Es mi obligación entender qué comportamientos de mis equipos me destapan el derailer. Porque eso sí tiene una responsabilidad que yo puedo manejar. El descarrilador. Claro. Que es crítico para las personas, sobre todo bajo presión. Muy crítico, muy crítico. Pero creo que es triste en los colegios, ni siquiera en las universidades se enseña a manejar el estar en desacuerdo, a conversar, a tener... o sea, tienes que ir a un curso de negociación, donde generalmente antes las posturas eran que iba a haber uno que iba a ganar y otro que no, ahora ya menos, pero es como en esos espacios donde puedes encontrar un poquito más de cómo aprender esto. Pero para mí sí son habilidades que se pueden entrenar, que se pueden aprender, pero que requieren un paso que no todos están dispuestos a dar, y que es mi propio conocimiento. Y cantarme las verdades frente al espejo. O sea, no soy tan maravilloso como yo creo que soy, cojeo de todo esto, y primero centrarme en eso, antes de pretender que los otros hagan algo distinto. ¿Qué es para Karina ser un líder? Yo le llamo admirable. Porque ser líder, ¿no? Para mí hay un nivel y hay una distinción. Y yo siempre he dicho que no en tu carrera no nos vamos a encontrar con más de 2 o 3. De esos que tú dices, por él o ella voy a dar mi vida entera, sin nada a cambio. Porque yo quiero, por si me tengo que quedar los domingos, lo voy a hacer porque me nace de aquí y de acá. Muy pocos llegan a ese nivel. Sí. Para mí, yo no tengo duda, para mí es, siempre cuando me topo con líderes así, son personas admirables antes que nada. A mí me cuesta pensar que un líder puede ser admirable si no es un buen ser humano. 100%. Para mí la congruencia, el ser quien eres. Es imposible, creo yo, ser un líder así, de esos que la gente dice a este lo sigo a la luna, si es que no eres capaz de ser creíble. Y la credibilidad solo te la permite la congruencia, porque son tantas las situaciones en las que te enfrentas, son tantos los estrés que te atacan, que no hay tiempo para actuar un rol todo el día. Entonces, al final es con qué comportamientos muestras. Y eso solo te lo puede asegurar esa congruencia. Y eso requiere, y vuelvo a lo que hablaba antes, y mucho trabajo propio. Mucho. De uno. Hay 10 características que puse en Líderes 2050, que obviamente puede haber más o menos, pero una de ellas es humildad, como la número 1. Así es. De aprender, humildad también, el tema de la arrogancia, ¿no? De dejar a los demás, no creer que tú todo lo sabes. Otro es felicidad, otro es manejo del poder en positivo, porque tú puedes tener poder y usarlo, ¿no? Así es. Negativamente. Valores, ética, bueno, varias cosas. Inteligencia superior también lo puse, porque claramente tienes que saber tomar decisiones. Coincido contigo al 100% en este tema de liderazgo. ¿Admiras a alguien? ¿Algún líder que digas, esta persona me marcó mi carrera, mi vida? Y por eso, ¿podemos saber quién es? Por eso digo que soy afortunada. Enrique Estalé es un chileno,
fue mi jefe en Walmart Chile y después acá en México un tiempo. Es un líder al que yo admiro mucho. ¿Por qué? Porque es un tipo brillante, pero con un balance en su forma de mirar las cosas que ayuda. Es de esos que tú puedes llegar incendiado con un problema y sales como diciendo, esto era fácil, esto era... Sí, hasta motivada para tener 10 problemas más. Totalmente, pero tengo mucha gente cercana para la que he trabajado, que admiro profundamente, y te diría que si no fuera así me costaría mucho estar en un trabajo. Y cuando tuve la fortuna de estar en un comité directivo en Estados Unidos que te contaba como expatriado muy joven, tuve muchos retos de vida, pero sobre todo de lidiar con los egos, las personalidades del comité directivo, que los adoro a todos, son amigos míos, les mando un saludo a todos y todas. ¿Cómo lo has manejado tú? Porque el persuadir, el detonar o el transformar al comité directivo es crítico en una organización. Así es. ¿Cómo has manejado eso tú? No tanto tú, Karina, sino a ellos. Porque Sí. claramente el rol del director de recursos humanos, y sobre todo en tu caso global, influye mucho en estos aspectos. Absolutamente. Yo creo que hay algunas, de nuevo, no es exhaustivo lo que te voy a decir. Sí, no es fórmula perfecta. Claro, pero sí puedo recuperar algunas cosas. Primero lo del ego que tú mencionas, que es una tónica. O sea, se requiere, yo siempre digo, mucha cuota de narcisismo para llegar a los roles en que estamos, y yo también la tengo. Pero el de recursos humanos tiene que tener administrado su ego. Si no, o sea, lo primero es, tu propio ego no te va a permitir trabajar con el de los demás. Entonces, eso es un call que yo siempre hago a quien está en esto. Es de, si yo no tengo controladito este monstruo, que son terriblemente peligrosos nuestros egos, se me va a hacer muy difícil poder poner con los otros las conversaciones donde deben estar. Creo que no tengo duda que hay otro componente que es sumamente necesario, que es la competencia técnica. Una vez que los otros te ven, que sabes de lo que estás hablando, porque el ego, ¿cuándo aparece? El ego aparece ante el susto. Sí. Por la inseguridad. Mecanismo de defensa. Pero claro, porque, bueno, hay gente que lo requiere para vivir, sí. ¿ya? Que tiene que andar con su globito encima, porque si no, no son nadie, pero eso ya es otro problema. Pero creo que la competencia técnica, el darte el tiempo para validarte y que te validen es fundamental. Y llega un momento en que ya no, la discusión tiene más que ver de cómo tú puedes aportar a que lo hagamos mejor. El tema de, que también creo que es algo que ayuda mucho a los que estamos en recursos humanos, no solemos ser vistos como peligrosos, que le quiero quitar el puesto. Sí, no es una amenaza. No somos amenaza. Por lo regular. Casi nunca nos ven, ni Sí. siquiera, que no es que sea bueno, pero no somos opción para reemplazar un CEO, por ejemplo. Correcto. Cosa que creo que es un error. Creo que Bueno, hay CEOs ejemplos, que vienen de recursos humanos extraordinarios. Mi respeto. Sí. Pero creo que eso también hay que saber usarlo. O sea, el financiero, el comercial, sabe que uno no está ahí para quitarle el puesto, perdón, yo sigo hablando como chilena a veces, para quitarle el puesto. Y eso es bueno, porque eso permite que nos posicionemos en un espacio de genuina colaboración. Entonces, como un aliado. Como confiable. un aliado, porque al final en los equipos ejecutivos, lo maravilloso de los equipos ejecutivos, como todo equipo, pero más notorio en un equipo de liderazgo, el resultado no depende de cada uno, No, ni es de siquiera todos. Depende de la suma de cada uno, depende de lo que juntos hagamos Totalmente. distinto. Y eso requiere desarrollar habilidades de colaboración distintas. De confianza. De confianza. Entonces, pero dijiste un buen punto que me encanta, el que sepas de manera técnica, porque entonces confías en el otro, no solo como persona, sino también porque es el experto en. Pero yo puedo dar un argumento y yo puedo complementar o mejorar. Y mucho de esto mucha gente no lo sabe, pero cuando estás en comités directivos, las decisiones de la empresa, como lo acabas de decir, se platicaron arriba. Claro. Y es de todos, y todos estuvimos en un consenso muy padre. No es nada más que el de marketing lanzó esta campaña porque quiso, tú pudiste alimentar. Claro. Ahora, no siempre hay consenso,
Y también hay que aprender a administrar eso. O sea, bueno, y también hay grilla. claro, o sea, por un lado, sí es importante aclarar que a veces en una organización podemos salir con decisiones donde no necesariamente todos estuvieron de acuerdo, pero tuvimos el espacio para discutirlo y decidimos salir acordando eso. Y la grilla, no, la grilla ya es, eso da para otro capítulo, otro podcast. Sí, porque ahí me refiero a que de repente, por más que uno quiera y la colaboración y la alianza y etcétera, pues siempre va a haber individuos Siempre. donde busquen intereses personales, Siempre. que va contra Líderes 2050, que va más allá del ego, es por mi bono y lo demás no me importa, por yo subir a la posición del de arriba y voy a hacer pedazos a los demás, etcétera. No todos, ¿eh? O No por todos. un tema ya más personal de No, total. necesidades. Pero es algo que siempre va a estar, ¿eh? Siempre. Sí. O sea, creo que tampoco podemos ser naïf de pensar, es que no, es que en esta empresa hay mucha grilla. En todas partes la hay. En todas. En todas partes, en todos los ambientes. Hay que aprender a administrarlo. Cuando alguien dice, oye, pues me voy a ir de esta empresa porque ya no quiero a mi jefe o la cultura, yo les digo, pues piénsalo 2 veces porque todas las empresas te vas a encontrar con cosas Así es. no tan padres. También ahora, puedes tener una sorpresa increíble. Claro, pero eso no significa tampoco sentir que uno está, ¿cómo se llama?, condenado y aquí me tengo que quedar. Pero es aprender a manejar también estas situaciones adversas. En la medida, creo yo, en que uno tenga claro que es algo que te puede pasar en otro lugar y aún así digas, pero hoy día no tengo ganas de bancarme esto, it's okay. Pero hay gente que dura 5 o 10 años en lo mismo, yo ahí le digo... Y llorando por los decisión. rincones. Claro. Entonces, no, es que esta empresa no me gusta. ¿Y qué haces acá? Pero fíjate, tomar el hardship como esta dificultad de vida, de reto, como alimento para tu conocimiento y desarrollo, total. Es increíble. De hecho, hay bonos por hardship, ¿no? Y pasas a ejecutivos a otros países difíciles para ver si lo logran sacar o no. Así es. Y lo haces a propósito. Sí, claro. Porque sabes que vas a detonar competencias o conocimientos que necesitan aprender. Ajá. Y yo creo que el otro día hablaba con mi hijo y era una conversa muy rica porque él en algún minuto me decía, mamá, no quiero creer que para ser feliz trabajando en lo que me gusta tengo que aceptar el sufrimiento, el no estar en un lugar que me guste. Creo que los de mi edad tendemos más todavía a esto de ganarás el sueldo con el sudor de tu frente. Sí, sí, sí. Fue un buen desafío para mí de poder en algún minuto decirle, tienes toda la razón. O sea, no es engrandiosear el dolor, el conflicto. Uno debe trabajar feliz. Nos debemos ese derecho. Sí. A lo que voy es que no siempre eso te lo va a dar el entorno, el jefe, la empresa. Hay mucho que depende de mí. Pero también hay que tener la capacidad para identificar cuando it's enough. Hasta aquí llego, no puedo, ya, esto no. Porque también hay gente que vive esperando que le cambien al jefe, que le suban el sueldo. Hay un punto en que uno ya tiene que tomar las riendas. Claro, y si no es aquí, en otro lado. Así es, entonces... O constrúyelo tú. Así es, pero a lo que voy es, me quedó dando vuelta esta conversa, porque no es que a los chiquillos más jóvenes les digamos, no, es que la vida no es fácil en el trabajo. No, elijan un lugar donde sean felices, despiértense felices todos los días de hacer lo que están haciendo. Y si no eres feliz, revisa qué está pasando y toma tus decisiones. Claro. Entonces, que las dificultades ayudan, por supuesto que ayudan, growing pain. Oye, y hablando con una líder de tu talla, pues claramente sería muy naif, muy ingenuo de mi parte no preguntarlo. ¿Qué pasó en ese momento con Cari de alguna situación? Si no me quieres decir el nombre, no pasa nada, o decirnos. Pero te equivocaste en algún momento. Uf. Tuviste que hacerlo. Y alguien dijo, no te creo y no coincido contigo y me tengo que ir. Son muchos los errores que... A ver, entre más arriba estás en una organización, más errores puedes cometer. Y más vulnerable eres. Absolutamente, y eso hay que tenerlo sumamente claro. Y eso mucha gente no lo sabe o no lo cree. Así es. Piensan que el de hasta arriba es intocable. No. Cuando la mecha es muy corta. Es y muy la presión corta. es gigantesca. Es muy fácil cometer errores. Lo complejo es darse cuenta cuando lo estás haciendo y a veces más difícil aún cuando ya se hizo.
yo te diría que para mí han sido momentos como que me han removido mucho, porque me ha pasado con superiores que en algún minuto han dicho, no es contigo con quien quiero estar, o gente que depende de mí que también me lo ha dicho. Creo que hacia arriba es más complejo porque ahí te pegan el ego, Claro. como a mí. O sea, En el ¿cuántos autoestima. morirían por trabajar conmigo? Sí. No, en estos minutos parece que no estoy siendo yo la persona para eso. El gran aprendizaje ahí es cómo salirte del dolor del ego y salir al espacio de aprendizaje. ¿Qué hice mal? ¿Dónde metí la pata? Que, ojo, que puede ser que al final la conclusión sea no era el lugar para mí, pero yo he tenido que pasar por esa transición preguntándome qué es lo que yo no vi a tiempo y lo que yo no hice bien. Y no quedarme con la tentación que siempre tenemos de decir es que este tipo no estaba preparado para alguien como yo. No. Echar la culpa al otro. Así es. Cuando ha sido con gente de mi equipo, han sido regalos dolorosos, porque te obligan a parar en automático y decir, ups, ¿qué está pasando? He tenido la suerte en varios casos de volver a traer a esa gente. ¿Pero crees que ahí hay un patrón? O sea, hablabas de repente eres muy exigente, ¿no? ¿Y quién es orientado a la tarea? Bueno, o sea, obviamente, pero a mí no me duele cuando alguien que no logra dar los resultados decide irse, porque digo, it's okay, yo no voy a tu estándar era diferente al mío. Tal cual. A mí mis dolores tienen más que ver cuando alguien en el equipo puede sentir que ya no lo representa o que no le inspiras, que no ve contigo un next step. Esas cosas son las que a mí más me hacen cuestionarme la vida. Y ahí yo agradezco mucho cuando tienen la confianza para decirlo, los apoyo, porque creo que es súper valiente. Imagínate a alguien que llega y te dice, hasta aquí llego contigo, me aburriste. Ha de ser muy difícil. O sea, mi respeto, y he tratado de volver a traerlos conmigo y me ha resultado en algunos casos, porque wow, o sea, esa es la gente con la que quiero, quiero seguir trabajando. Por supuesto. Para cerrar este podcast, Cari, para todos los que nos escuchan, ¿qué consejo, qué aprendizaje, qué frase se te viene a la mente para mejorar el liderazgo en el mundo? Pero a nivel ya individuo, ¿qué tendría que hacer alguien sobre este tema tan importante que adolecemos en muchos lugares? Que tampoco quiero ser tan pesimista o negativo, porque hay líderes extraordinarios. Pero sí. ¿Tú qué les dirías a la gente que deben de enfocarse? A ver, primero creo que el primer llamado es a quienes nos rodean, no conformarse con liderazgos mediocres. Nos merecemos gente bella que nos lidere, porque se puede. No sé si hay tantos bellos en el mundo, pero uno puede sacar lo mejor de uno, ¿me explico? Sí. Y necesitas gente que te ayude a eso. Entonces, ser vocales, levantar la mano, decir, no me gusta esa forma de liderar. Pedirle al otro, ayudar al otro a buscar una mejor versión de sí mismo. Eso primero a los que nos rodean. A quienes estamos en estos roles es una invitación permanente a mirarse al espejo, porque por Dios que nos cuesta. Yo siempre digo, mi termómetro es qué tan en paz me duermo en las noches, qué tan en paz puedo mirar a mis hijos a la cara, de decir estoy donde quiero estar y estoy haciendo lo que quiero hacer. Me cuesta pensar que un ser humano no tenga esa calibración interna y que pueda hacer barbaridades durante el día o pasar a llevar a la gente sin detenerse en algún minuto y que alguien, un buen amigo, un Pepe Grillo, que alguien le diga, oye, parece que te estás desubicando. Si no tienes ese alguien, mirémonos al espejo. A mí me cuesta pensar en tu propuesta tan rica de los líderes 2050 sin mejorar nuestros niveles de autoconciencia, Ricardo. Y no estoy hablando, por favor, de meditación, o sea, maravillosos los que a través de eso lo puedan hacer. A mí no me funciona, pero porque soy terriblemente dispersa. Pero busca la manera de escuchar, de mejorar, de mirarte hacia adentro. No podemos pretender
liderar a otros, movilizar cambios, transformaciones, si no estamos más atentos a aquello que nosotros tenemos que seguir ajustando en nuestra manera de ver el mundo. Entonces, no, es súper simple, pero para mí sigue siendo lo que me quita el sueño. Yo siempre digo, el día que yo sienta que estoy calientita, cómoda, ojo, algo no va bien. Claro, sí. En algo me estoy equivocando. Sí. Incomodémonos más seguido, incomodémonos y no perdamos de vista esto. Cuando decimos, ¿cómo este país puede tener este gobernante? Claro, ¿cómo mi equipo puede tener este jefe a lo mejor? O sea, los problemas están más cerca de lo que vemos. Hagámonos cargo de eso. Y fíjate, yo cierro con algo que siempre he dicho, que un gran líder admirable multiplica a otros líderes. Absolutamente. Siempre va a buscar que el otro sea lo mejor. Un buen líder genera nuevos líderes, claro, no seguidores. Claro, no es el que logra resultados a través de otros. No. O el que nada más va a motivar, que la motivación hasta es intrínseca, ¿no? Multiplica. Este es Cari Aguad. Estoy muy orgulloso de haberte tenido en el podcast. Muchísimas gracias, Cari. Te admiro mucho. Gracias a ti, Ricardo. Y aparte lo compruebo, tengo la fortuna de conocer a algunas personas de tu equipo. Te adoran. Saludos a Sandra, ¿no? Denise, varias personas. Y yo sé lo que has logrado y el impacto y todo lo que te falta. Esta es tu casa, Líderes Muchas 2050. Gracias. Ojalá nos ayudes a promover esta idea que tiene un propósito genuino de corazón. Sumamente necesario que sigamos persiguiendo este propósito que pusiste tan bonito en palabras. Muchas gracias, un honor, Ricardo, ser parte de esta iniciativa. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Líderes 2050, por otro capítulo. Todos los comentarios bienvenidos, está la descripción en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas. Cualquier pregunta o comentario o feed forward o feedback, yo se lo hago llegar a Karina. Feliz. Estoy seguro que aprendieron muchísimo, tanto como yo, de esta gran mujer ejecutiva, un ejemplo no solo para México, sino para Latinoamérica y otros países. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo podcast.